Qué gusto estar con ustedes en este estudio bíblico. Somos los pastores Randall y Alexandra González y estamos con ustedes justo con este gran privilegio de abrir la palabra de Dios con ustedes. Ujú. Bien dice la Escritura, Alexandra, que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino, y le Exactamente. voy a pedir que si usted tiene su Biblia por ahí, la Ujú. pueda buscar, abrir la palabra justo en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Si tiene un cuaderno de apuntes por ahí, es importante también escribir. Yo creo que podemos aprender escribiendo y escuchando a la misma vez y luego Ujú. repasando las notas, ¿verdad? Eso nos ayuda Claro. a crecer espiritualmente. Ujú. Pero como les digo, entramos en el capítulo 6 de Romanos. Si usted ha seguido el hilo de estas enseñanzas, hoy va a poder entrar en el capítulo 6 con nosotros. Si no lo ha hecho, vaya a nuestro canal de YouTube y vea las otras enseñanzas. Le va a ayudar a seguir la línea de pensamiento de todo lo que el apóstol Pablo nos viene hablando en el libro de Romanos. Pero hoy, en Romanos 6, el apóstol Pablo nos habla de un tema muy, muy importante. Nos habla del tema de la santificación, de esta obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando nosotros crecemos en nuestra fe en Cristo. Y es que debido a la unión que tenemos con Cristo, ahora tenemos una capacidad para vivir una vida santa que honra a Dios. El poder que el pecado antes nos tenía atrapados, atados, ahora ya no está. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y conforme leemos este pasaje, cada uno de los versos vamos dando cuenta que el apóstol va develando, desempacando, por decirlo de alguna manera, varias ideas importantes. Dos ideas en particular. En primer lugar, nos habla de verdades que usted y nosotros tenemos que conocer. Pero después nos habla de acciones que nosotros tenemos que tomar. Porque, Alexandra, de nada sirve tener una verdad que uno no puede aplicar. Así Se es. queda en teoría. Y lo que es Ujú. teoría, si no se lleva a la práctica, pues de nada sirvió. Pero Ujú. aquí el apóstol Pablo nos habla de verdades y de acciones. Y vamos a comenzar a hablar en primer lugar acerca de las verdades. Para esto, quisiera leerles los primeros 10 versos que nos van a hablar de estas verdades para que podamos entrar de lleno a la palabra. Y si usted tiene su Biblia ahí, ábrala conmigo. Le leo de la versión Nueva Traducción Viviente el día de hoy. Me permito leerle para ustedes. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, pregunta él, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Verso 2. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces vuelve a preguntar, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O Ujú. acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Verso 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. A la luz de todo lo que nos viene hablando el apóstol Pablo, nos viene hablando acerca de la gracia. Uno podría en algún momento preguntarse, de hecho el apóstol Pablo lo pregunta aquí, ¿continuaremos, dice, pecando para que la gracia sobreabunde? Una pregunta Mm. interesante, Alexandra, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, si está la gracia de Dios, entonces hagamos fiesta, ¿no? Pero es interesante porque la respuesta del apóstol Pablo es rotunda y él dice, no, no. De hecho, el apóstol Pablo rechaza claramente el antinomianismo. Y usted dice, ¿qué Ay. es esa palabra? ¿Con qué se come esto? Bueno, básicamente es la idea de que la gracia salvadora de Dios es una licencia para vivir sin ley. Mm. Pero el apóstol Pablo se encarga en cada uno de estos versos para decir,
que Él no está a favor y nos da varias razones por las cuales Él no está a favor y nos dice claramente que la gracia de Dios no es una licencia para pecar en ningún momento. Por eso es que hoy vamos a hablar acerca de verdades que tenemos que conocer y entender que la gracia de Dios no es una licencia para pecar. ¿Y por qué no es una licencia para pecar? Por la primera verdad que vamos a ver el día de hoy. Y la encontramos en el verso 2. La primera verdad es esta, si usted está tomando apuntes por ahí, es porque hemos muerto al pecado. Usted y nosotros hemos muerto al pecado. Vuelvo a repetirle el verso 2. Pablo dice, por supuesto que no. Ante la pregunta, ¿vamos a continuar pecado para que la gracia abunde? Él dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, aquí hace una pregunta retórica. Y la pregunta es esta. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? No tiene sentido en ningún momento, ¿no? Ahora, cuando el apóstol Pablo aquí nos habla de una muerte, obviamente nos habla de una muerte al pecado que sucede en el momento de nuestra conversión a Cristo. Dice la Escritura que pasamos de muerte a vida, pero espiritualmente, legalmente, nosotros estamos muertos al pecado. Ahora, tenemos que aclarar algunas cosas porque hay algunas personas que tienen ideas equivocadas. Piensan que estar muerto al pecado significa que nosotros ya no somos capaces de pecar. Y déjeme decirle, sí somos capaces de pecar. Claro que sí. Somos muy capaces. Dijo alguien por ahí, estoy vivito y coleando, ¿verdad? Para pecar. Somos capaces de pecar todavía. Algunos otros piensan que morir al pecado significa que ya no somos sensibles al pecado. Inclusive en algunas ocasiones hemos puesto el famoso ejemplo del muerto. Esa persona está muerta y así nosotros estamos muertos al pecado, ya nos sentimos. Pero déjeme decirle, todavía somos sensibles al pecado. Al punto que en una ocasión, cuando los discípulos escucharon que los discípulos de Juan les enseñaban a orar, él dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo en una parte de esta oración, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y uno dice, entonces, no nos dejes caer en tentación significa entonces que sí somos sensibles al pecado. Claro que sí somos sensibles al pecado. Estar muerto al pecado, entonces, recapitulando, no significa que no seamos capaces de pecar, ni tampoco que no seamos sensibles. Ahora, otra cosa importante. Tenemos que entender que estar muertos al pecado, entonces, no se refiere a una situación física, sino más bien a una situación que tiene como un aspecto legal. Legalmente, usted y yo estamos muertos al pecado. Ahora, ¿cuál es la siguiente verdad, Alexandra? Lo que yo creo que aquí es importante rescatar es que Dios ya no nos ve como viviendo para el pecado. Claro. O sea, no estamos vivos para estar pecando en Cristo. Y el versículo 3 nos habla de que también es la verdad de que hemos muerto con Cristo. Y dice así, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Y aquí nos habla del bautismo. Es muy interesante porque justo acabo de ver una mujer que es muy famosa y que ha estado en brujería y en cosas muy fuertes como satánicas metidas y se acaba de bautizar. Y eso está en las redes sociales por todo lado y es un gran boom y bendito sea el Señor que ella, la noticia dice, dejó la brujería, se convirtió y se bautizó. Entonces, realmente eso nos deja ver claramente de una persona que deja una vida de pecado, que renuncia a la brujería, a tantas cosas de ocultismo y se identifica con Cristo y al identificarse con Cristo va al bautismo en agua. Y en el bautismo en agua, cuando nosotros lo hacemos, lo que estamos diciendo es, yo me estoy identificando con Cristo porque yo estoy vivo en pecado, pero al bajar a las aguas yo muero y significa que es estar sepultado con Cristo, pero luego resucito a una nueva vida. Entonces Pablo está diciendo, a ustedes se les olvidó, muchachos, que ustedes se bautizaron con Cristo y al bautizarse con Cristo, ustedes estaban muriendo ahí a la vida vieja, al pasado, al pecado, y estamos simbolizando que estamos unidos a esa sepultura que también Jesús tuvo, ¿verdad? Que es morir a una vida vieja,
a una vida de pecado, a una vida que no le agradaba a Dios, que no podemos seguir practicando entonces ese pecado. Y luego dice, volvemos a resucitar, ¿verdad? Con Cristo estamos resucitados. Entonces, esto implica que yo me tengo que identificar con Cristo. Si Cristo murió y fue sepultado, fue a una vida vieja y yo tengo una nueva identidad ahora en Él. Yo no tengo mi identidad vieja de ser la mujer que yo era en la vida de pecado. Yo tengo una nueva identidad en Cristo. Y por eso el versículo 4 y 5 dice así, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, seremos resucitados con Él. Entonces esto, Pablo sigue diciendo, ustedes murieron a esa vida de pecado, pero no solamente murieron esa vida de pecado. El Señor te da una resurrección para que tú tengas una vida nueva. Acuérdate de que tú tienes una vida nueva en Cristo. Las cosas viejas ya pasaron. Tú tienes que dejar atrás el pecado y la vida como la vivías antes, porque ahora Dios te da un nuevo comienzo. Algo nuevo para tu vida. Ya no es lo mismo, ahora es una vida con Cristo y es nueva y es diferente. Y lo que aquí dice también, no es solo algo para que vivamos nuestra vida así, diferente y nueva en Cristo, sino que también dice, nosotros también seremos resucitados. Y esto lo que quiere decir es que va a haber una vida eterna también para nosotros, la cual tenemos que perseguir. Esa vida eterna. Y el estar unidos con Cristo es lo que nos da la seguridad de esa vida eterna con Él, de esa resurrección. Una vida nueva aquí, pero también una vida eterna con Él. Y eso nos lleva entonces a la cuarta verdad que usted y yo tenemos que conocer. Si me ayudas, Alexandra, leyendo los versos 6 y 7, te lo agradezco. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Pablo aquí continúa hablando de los resultados de morir con Cristo. Y utiliza dos palabras muy importantes. Y él nos dice, nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, ¿para qué? La Reina Valera dice, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, nos dice, para que el pecado perdiera su poder. Vivíamos bajo el poder del pecado. Éramos títeres. El pecado nos decía qué hacer, literalmente, al punto que el apóstol Pablo sigue diciendo, ya no somos esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, era nuestro amo. Hacíamos lo que nos decía que teníamos que hacer, no éramos libres. Pero entonces dice, pero cuando morimos con Cristo, fuimos liberados de ese poder. Ahora, algo que necesitamos explicar aquí. El cristiano no se caracteriza por vivir una vida del pecado, porque, Alexandra, hay una pregunta. La gente dice, pero entonces significa que el cristiano nunca peca. Y la respuesta ante esto es, sí, sí peca. Todos pecamos. Pero la realidad es que no nos caracterizamos por vivir una vida que practica el pecado, que es muy diferente. No andamos con alevosía y pensando, hoy quiero mentir, hoy voy a robar, hoy voy a adulterar, hoy voy a hacer esto. No, no estamos pensando en el pecado, estamos pensando en honrar a nuestro Señor Jesucristo. Pero conforme caminamos, vivimos nuestra vida, puede ser que nos enojemos, que digamos algo que no estaba correcto, pero bendito el Señor, que el Espíritu Santo nos viene a convencernos de pecado y podemos pedir perdón. Entonces, quiero aclarar esto porque esto es importante. No practicamos el pecado, pero sí vamos a estar pecando. Ahora, hay otra verdad que tenemos que agregar aquí. Es la que dice también viviremos con Cristo. Esa es la verdad número 5, si usted lo está apuntando ahí. Vamos a vivir con Cristo. Si me ayudas leyendo el verso 8, Ale, te lo agradecería. Dice, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Hay mucha gente que tiene temor a la muerte, ¿verdad? Sí. Uy, yo tengo temor a la muerte, ¿qué va a pasar después de la muerte? Y claro, el morir siempre nos trae una connotación de Incertidumbre. incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué va a suceder?
Pero los que conocemos a Cristo y hemos caminado con Él y conocemos su palabra, sabemos que una vez que nos convertimos, morimos al pecado y que en algún momento en la vida vamos a morir también aquí en esta tierra. Vamos a tener un último respirar, pero sabemos que vamos a estar presentes con Cristo. Y es interesante porque el mismo el apóstol Pablo en este libro de Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y una de las cosas que él dice, ni la muerte, ni la muerte nos va a separar del amor de Cristo, más bien la muerte nos va a acercar a Cristo todavía aún más. Ahora, el verso 9, si me ayudas a leer el verso 9, Alexandra, por favor. Sí, dice, estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Como Cristo ha vencido la muerte, sabemos que los que estamos unidos a Él también la venceremos. Y vamos a vivir con Él para una eternidad, ya no en este cuerpo. Este cuerpo se avejenta, a veces se enferma, se debilita, a veces se arruga y a veces, bueno, A conforme veces pasan los no años, siempre. Se está arrugando Siempre se constantemente, arruga. ¿verdad? Y por eso la gente se hace sus Sí. cirugías y sus cremas. Pero déjeme decirle algo, cuando nosotros muramos aquí en esta tierra, un día vamos a resucitar en un cuerpo glorioso que Bendito nunca se Dios. va a enfermar, que siempre va a estar bien y vamos a estar por una eternidad dándole gloria a Dios. Eso es sumamente poderoso. Por eso dice que el apóstol Pablo, la muerte ya no tiene ningún poder sobre quién, sobre Jesús. Y sobre nosotros sabemos que un día resucitaremos en un cuerpo glorioso. Y para terminar, para fundamentar este punto de que también viviremos con Cristo, que es la última verdad, nos dice el apóstol Pablo en el verso 10, y cuando Él murió, aclara Él, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Por eso es que cuando Juan el Bautista vio a Jesús de lejos, dice, y claramente Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió una sola vez. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que constantemente había una necesidad de sacrificar animales para poder expiar los pecados del pueblo. Pero Jesús dijo, basta eso, yo soy el Cordero perfecto, voy a morir de una vez por todas. Y a través de mi muerte va a haber salvación, va a haber redención, va a haber justificación. Y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos la seguridad también de que así como Jesús vive para siempre en la gloria de Dios, algún día nosotros también vamos a estar con Él, porque Él fue muy claro diciéndole a sus discípulos, yo me voy, no los dejo solos, les dejaré el Espíritu Santo, pero yo me voy a ir a preparar morada para ustedes. Así que esa es la última verdad, la verdad número 5. Y entonces pasamos a la segunda parte que el apóstol Pablo nos dice, verdades que tenemos que conocer, pero ahora cosas que usted y yo tenemos que hacer. ¿Y qué son esas cosas? Nos va a hablar específicamente, Alexandra, de 3 cosas, si usted está tomando apuntes por ahí. En primer lugar, la primera cosa que usted y yo tenemos que hacer es considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. El verso 11, el apóstol Pablo lo declara de esta manera. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. El énfasis de este verso está en la palabra considerar. Considerar. Es sumamente importante, porque considerar no se trata de un mero tratar de hacerme creer que yo estoy muerto, pero en el fondo yo no lo creo, ¿verdad? O tratar de fingir, ¿vale? De que yo estoy muerto, pero en el fondo, como dije hace un momento, estoy vivito y coleando, ¿verdad? No siento. No siento, soy de palo, pero en el fondo sí siento y siento mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es considerar? Considerar básicamente significa realmente creer por fe. Lo que la palabra de Dios me dice, que yo soy muerto al pecado. Y eso significa que el pecado va a tocar a la puerta, claro que sí, va a llegar y va a tocar la puerta y la va a tocar muy duro. Pero tengo que recordarle al pecado que yo estoy muerto. Usted tiene que recordarle al pecado que usted está muerto. Y soy muerto, pero estoy vivo para Dios. Y vuelvo a recordar que considerar no significa que yo no tenga la capacidad para pecar. Sí la tengo. ¿Significa que soy sensible? Sí soy sensible. Pero entiendo la verdad de la palabra de Dios que se ha hecho literalmente carne en mi propia vida. Y sé
que legalmente yo soy muerto y que por lo tanto no voy a vivir más como un esclavo del pecado, porque el Señor Jesucristo me hizo libre. Y usted también es libre para poder vivir esa libertad y esa vida, libertad, esa novedad de vida, dice el Nuevo Testamento, que usted y yo podemos disfrutar. Ahora, seguimos, Alexandra. ¿Cuál es otra acción que tenemos que emprender? Lo otro que tenemos que hacer es presentarnos nosotros mismos al Señor. Y Pablo lo dice de esta manera en el versículo 13. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y aquí a mí me llega mucho esto de que no dejemos que nuestro cuerpo se convierta en un instrumento del pecado, porque nosotros podemos ser o instrumentos de Dios o instrumentos del pecado. Y ya Pablo lo está diciendo, no dejen. Es una decisión que yo tengo que tomar. Es algo que yo tengo que tomar la acción de decir, yo no voy a servirle al pecado. Yo no voy a dejar que mi cuerpo sea entregado para servir al pecado. Así como yo uso un martillo, por ejemplo. Y ese martillo yo lo puedo usar como instrumento de bien, por ejemplo. Lo puedo usar para clavar un clavo que está despegado, lo puedo usar para despegar un clavo también que esté mal pegado, por ejemplo. Lo puedo usar para mucho bien, pero también lo puedo usar para mucho mal. Claro. Si yo lo uso para darle un golpe a una persona, estoy usándolo para mal. Así es que Pablo dice aquí, o sea, el pecado los puede usar a ustedes. Como decías hace un rato, ser títeres del pecado, ¿verdad? Y el pecado te usa para el mal, para ser mal. Entonces, Pablo dice, nos recomienda, ustedes no permitan que el pecado los use como instrumentos. Y lamentablemente hoy en día vemos mucha gente que el enemigo la usa como instrumentos de pecado, para llevar pecado a muchas otras personas. Así que nosotros como cristianos no podemos permitir eso, porque nosotros tenemos una vida nueva. Esa vida en Cristo, que debe ser conforme a lo que Cristo nos dice que debemos de vivir, conforme al carácter de Cristo. Debemos vivir como Él viviría la vida, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, así que usen ese cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto. Usemos nuestro cuerpo, nuestra vida, para hacer lo que es correcto, para honrar a Dios, para llevar la luz de Cristo a las personas que lo necesitan. Así es. Y el versículo 14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Randall, y es lo que decías, el pecado es un amo. Para mí es un amo cruel. Así es. Porque primero te presenta las cosas lindas, te hace disfrutar, pero luego te hace pagar un precio terrible por vivir ahí en pecado. Y Pablo está diciendo, ustedes ya no les sirvan a ese amo. Sepan que ustedes son libres. Porque mucha gente lo que dice es, no, yo quiero hacer lo que a mí me da el gusto de hacer, para no decir otra palabra, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mí se me da gana, porque a mí mi cuerpo me pide hacer lo que quiere y yo simplemente lo voy a hacer. Pero Pablo está diciendo, así no es, muchachos. ¿Por qué? Porque el pecado es ese amo que te engaña al decirte, puedes ser libre, haz lo que quieras, es tu cuerpo, es tu vida, tú vive como quieras. Pero el pecado es ese amo que luego te pasa la factura y te cobra y te esclaviza peor. Cuando crees que estás en un gran libertinaje, realmente estás siendo presa del pecado, ¿verdad? Y el pecado paga muy mal. Pero dice, ya ustedes no viven bajo el pecado, no sigan ahí. Y luego dice, tampoco viven bajo las exigencias de la ley. La ley era la ley de Moisés, los 10 mandamientos que teníamos que cumplir, pero que nadie realmente podía cumplirlos al pie de la letra. Claro. Entonces Jesús viene y dice, yo cumplo la ley por ustedes. Ustedes ya no tienen que cumplir al pie de la letra sin fallar una de esas, porque el único que lo puede hacer soy yo por ustedes. Ahora,
Él dice, en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. O sea, la ley de Moisés nos esclavizaba, el pecado nos esclavizaba, pero ahora vivimos en la libertad de vivir en la gracia de Dios, de tener ese regalo de salvación tan grande que podemos vivir en Jesucristo, que es por gracia, que es ese regalo que Él nos da, que nosotros no merecemos, pero que Él nos da por su Espíritu Santo. Entonces, como Él nos da ese regalo tan grande, ahora nosotros, por el Espíritu Santo que vive en nosotros, podemos dar un fruto para Él, que no viene por una exigencia ni por una esclavitud terrible, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros y estamos capacitados para dar el fruto para Dios, para servirle a Dios y para hacer esos instrumentos de hacer bien con nuestra vida. Pero el versículo 15 dice, ahora bien, como vivimos en esa gracia, dice, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos da la libertad de la ley. O sea, Pablo otra vez vuelve a decir, bueno, entonces eso, como ya vivimos por la gracia de Dios, como ya no es que tenemos que vivir bajo la ley de Moisés específica que nos dice qué hacer y qué no hacer, entonces eso significa que como estamos por gracia, podemos seguir pecando. Y Pablo dice, claro que no. No, señores. No crean que ustedes pueden seguir pecando solamente porque recibieron la gracia de Dios. Éramos culpables de infringir la ley y no podíamos cumplirla. Dios nos da su gracia, pero ahora Dios nos da la gracia para vencer el pecado, para ser libres de decir, no peco, porque yo vivo en la libertad de Cristo y voy a mantener mi libertad. Yo creo que eso entender que Cristo me ha hecho libre de la maldición que el pecado trae. Y que yo debo cuidar esa libertad que Cristo me ha dado. Así es. Y que yo tengo que vivir honrándolo a Él, ¿verdad? Y creo que aquí Pablo tal vez tenía en su mente la esclavitud que vivieron los israelitas en Egipto. Y ellos vivían en Egipto en una esclavitud terrible. Pero Dios vino y los liberó, ¿verdad? Pero los liberó para algo. Los liberó no solamente porque quería que dejaran la esclavitud en Egipto, los liberó porque ellos tenían que ir a conquistar una tierra y porque ellos podían ir a vivir una vida nueva y diferente en esa tierra que Dios les iba a dar a ellos. Y así Dios te hace libre para que tú cumplas planes y propósitos que Él tiene para tu vida y yo lo pueda vivir también y vivamos en esa vida libre, pero una vida que lo glorifique a Él, una vida que promueva y que enseñe la luz de Cristo a los demás que están en tinieblas y no para que podamos seguir viviendo en ese pecado, porque Dios nos ha liberado de ahí. Así es. Ahora, el versículo 16, Randall, ¿lo puedes leer, por favor? Claro que sí. Dice, y hace la pregunta, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y aquí nuevamente Pablo está diciendo, el pecado es un amo que es ingrato, ¿verdad? Que te lleva a una muerte. Pero cuando tú decides obedecer a Dios, tú te haces más como Dios y tú caminas en esa libertad para poder vivir una vida ya no esclava al pecado, a una vida sujeta al Espíritu Santo de Dios que te lleva a bendición y no a maldición, porque el pecado siempre nos lleva a maldición, pero vivir con el Señor Jesucristo en esta vida nueva te lleva a vivir esa vida realmente que Él quiere y que Él tiene preparada para nosotros. Ahora, el versículo 19, él sigue hablando de esta esclavitud, dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Ay, bendito Dios, porque Él sabe que somos débiles, ¿verdad? Y dice, yo les escribo esto porque yo sé que son débiles, porque están tentados a seguir la vida de pecado. Dice, en el pasado ustedes se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Pero ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar
a ser santos. Y yo creo que lo que Pablo aquí nos quiere decir es, muchachos, ustedes son débiles y pueden caer fácilmente en lo de antes, pero pónganse vivos, ¿verdad? Para que ustedes puedan vivir apasionadamente por Dios realmente. Y al vivir apasionadamente por Dios, al vivir así, ustedes se vuelven sujetos a Dios. Se apasionan por Dios y van a vivir entonces diferente y van a recibir las fuerzas que ustedes no tienen para vivir esa vida que le agrada a Dios. Y eso implica presentarse a Dios como un acto de sacrificio también. Claro. De nuestra parte, un acto de adorar a Dios con nuestra vida y convertirnos en, por decirlo así, esclavos de Él, caminar con Él siempre, pegados a Él, sabiendo que le debemos a Él toda la gratitud y toda la devoción de nuestra vida. Pero como decía Randall, también hay otra acción que tenemos que hacer. Creo que esta es la tercera, ¿verdad? Sí. La tercera acción. Y es recordar los beneficios que tenemos al servirle a Dios. Y eso lo podemos ver en el versículo 20, si lo puedes leer, por favor, Randall. Dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Wow, y qué tremendo. Porque a veces uno ve que la gente cuando vive una vida de pecado, ellos no les tiembla la mano para hacer daño, para pecar. No les tiembla la mano para eso. Y dice, ustedes vivían libres de la obligación de hacer lo correcto. Nosotros como cristianos sentimos la obligación por el Espíritu Santo que vive en nosotros de hacer lo correcto, porque Cristo haría lo correcto. Como esas pulseritas, ¿qué haría Jesús, verdad? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Exactamente eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ustedes antes no tenían la obligación porque vivían en el pecado y al que es pecador no le importa pecar. Aunque hagan cosas buenas, no les importa pecar. Es una libertad, pero es con una libertad en oscuridad, lo que tienen los pecadores. Pero el versículo 21 dice, ¿y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue esa consecuencia de no tener la obligación de hacer lo correcto y de ser esclavos del pecado? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Y sabes por qué? Porque hay una desvergüenza. Cuando no tenemos a Cristo, cuando no tenemos su vida en nosotros, somos desvergonzados. Desvergonzados. Hacemos cualquier cosa. Pero cuando se convierten uno a Cristo, entonces vemos las cosas de una manera diferente. Porque el Espíritu Santo no nos deja ver las cosas iguales. Él nos da el discernimiento para saber qué está correcto y qué no está correcto. Y el versículo 22, Randa, ¿lo puedes leer, por favor? Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Y ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Aquí nos enseña Pablo dos beneficios de ser libres del pecado. Número uno, la santificación. Somos más como Cristo cada vez. Y número dos, la vida eterna. Entonces, estamos en un nuevo pacto, en una vida nueva en Cristo que va a dar mucho fruto, que aunque hay debilidad, el Señor nos fortalece por su Espíritu Santo y vamos a cada vez dar más fruto en Él de santidad y va a haber vida eterna. Entonces, tenemos esas dos grandes bendiciones que no podemos perder de vista y que todo es por la gracia divina en nosotros. Todo es por la gracia divina. Estas son verdades que conocemos y cosas que tenemos que hacer. Y la verdad es que la pregunta, yo creo que aquí compete ya para ese momento, para cerrar el día de hoy, es ¿a quién servimos? ¿Verdad? ¿Le estamos sirviendo al pecado o le estamos sirviendo a Dios? Y yo creo que esa pregunta tenemos que hacérnosla a nosotros mismos, reflexionar. Porque déjeme decirle, el Señor nos libertó y no tenemos por qué ser más esclavos si Él nos ha libertado. Tenemos que disfrutar ahora más bien de los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero eso requiere que usted y yo tomemos decisiones. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. Claro que sí, estoy muerto al pecado, tengo la capacidad, tengo la sensibilidad, pero a pesar de todo eso, decido vivir para el Señor y traer gloria a Dios. Y yo sé que ese es el anhelo y el deseo de su corazón. Y nuestra oración en este día es que puedas vivir y experimentar esta nueva vida que el Señor
tiene para ti. Una vida bendecida, una vida llena de paz, una vida llena de bendición, una vida en la cual van a haber tentaciones, claro que sí. Todos vamos a ser tentados, pero una vida donde vas a poder ver el poder del Señor de tu lado para vivir una vida que honra y glorifica al Señor. Y terminamos hoy en este momento orando por ti, donde quiera que te encuentres. Permíteme orar por ti, Padre. Yo me uno con cada hombre, cada joven, cada mujer que está escuchándonos hoy en este día y está viéndonos. Señor, tú conoces cuáles son sus necesidades, tú conoces los retos, las tentaciones, las dudas, las incredulidades, tú conoces todo, Señor. Pero yo te quiero pedir que ahí donde ellos se encuentren, tu Espíritu Santo les recuerde nuevamente, Señor, el precio que tú pagaste en la cruz y los beneficios de la cruz que ellos pueden experimentar el día de hoy. Y que tengan esa seguridad absoluta para que ellos se puedan considerar muertos al pecado, pero vivos para ti y disfrutar de esa nueva y buena vida que tú tienes para ellos. Y los bendecimos hoy en este día. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Pues Dios nos los bendiga. Un gusto haber compartido con ustedes. Un abrazo a la distancia. Sigan conectados con nosotros en esos estudios bíblicos y en todas las otras diferentes actividades que tenemos aquí en la Iglesia Lakewood a través de nuestro canal de YouTube. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.